roto por fuera pero feliz por dentro, creado por Omniscient. Capítulo 2. Dolor. Ishiro agarró la pala de madera y corrió por el pasillo, tratando de poner algo de distancia entre él y el monstruo transmitido por la ventilación. Una vez que llegó al final del pasillo, había dos puertas, ambas conducían a salas de fiestas. Escogió uno al azar y entró corriendo, buscando un lugar donde esconderse. Se metió debajo del mantel, colocándose entre la palanqueta de madera y una de las sillas. Con suerte, si estaba en silencio y no se movía, cualquier cosa que entrara no podría decir que estaba allí. Se tomó un momento para recuperar el aliento mientras sentía que su adrenalina se apagaba. Estaba a punto de estrellarse por todo el estrés, sus ojos frenéticamente giraban alrededor en un débil intento de analizar la habitación en la que se encontraba. Desde su escondite, apenas podía distinguir el borde de la puerta por la que entró, así como también parte de la pared contigua, pero no mucho más. Se inclinó aún más para ver debajo de la silla, lo que le permitió ver una segunda puerta. Si el diseño de la pizzería tenía algún sentido, esa puerta debería conducir al pasillo principal donde había visto a Bonnie. Después de calmarse un poco más, Ishiro aguzó el oído, escuchando ese ruido estático de pesadilla que significaba la presencia de Mangle. Al no escuchar nada, suspiró aliviado y sacó su teléfono. Intentó enviar un mensaje a alguien, a cualquiera, para que viniera a ayudarlo, pero no había recepción en el edificio. Supuso que debía estar bajo un techo muy grueso o bajo varios pisos. Maldiciendo su terrible suerte hasta el momento, optó por simplemente sentarse y esperar un rato para ver qué pasaba. Mientras estaba sentado en silencio, los ruidos ambientales del restaurante cerrado chirriaban en sus oídos. Las rejillas de ventilación a su alrededor zumbaban, la cocina de atrás generaba ruidos de sus diversas máquinas y platos, y el pasillo principal silbaba por el aire que lo soplaba. Las paredes de la sala de fiestas eran lo suficientemente delgadas como para que Ishiro pudiera escucharlo todo. Al cabo de un buen rato, aunque su situación era tensa, se aburrió. Llevaba casi 2 horas sentado debajo de la mesa. Antes de eso, había observado al guardia de seguridad durante aproximadamente 1 hora. Ya eran casi las 5. Justo cuando estaba a punto de salir y mirar a su alrededor, escuchó pasos, lo que instantáneamente le hizo volver a entrar en pánico. Modo. Una vez más, era Bonnie de color azul brillante entrando a la habitación. Tratando frenéticamente de volverse lo más pequeño posible, Ishiro apenas notó al animatrónico caminando alrededor de su mesa y arrastrándose hacia el respiradero abierto. Cuando escuchó los sonidos de Bonnie al irse, se descubrió la cabeza y miró hacia arriba. El respiradero, pensó, debía ser el que el espeluznante conejito usaba para llegar al guardia nocturno en su oficina. ¡Qué diseño tan terrible! Ishiro pensó para sí mismo. A medida que la ansiedad por la aparición de Bonnie disminuyó, Ishiro se dio cuenta de que si iba a hacer un movimiento, tenía que ser en ese momento. El conejito animatrónico parecía tener un camino que le gustaba seguir, dado que entró a la misma habitación y salió por el respiradero 2 veces de la misma manera. Con suerte, no volvería a ir por ese camino pronto, y por mucho que el hombre no quisiera, sabía que su única salida era seguir el camino de Bonnie a través del respiradero. Al salir de debajo de la mesa, notó 2 cosas. Primero, la puerta del pasillo principal a la sala de fiestas estaba abierta y parecía como si permaneciera así la mayor parte del tiempo. En segundo lugar, no había protección en el respiradero, lo que significaba que cualquier cosa podía entrar y salir. Poniendo los ojos en blanco ante el descuido casi cómico, Ishiro se arrastró hacia el conducto que le había costado la vida al guardia nocturno. Moviéndose lentamente para no hacer ningún ruido, el hombre se dirigió hacia la curva del respiradero. Era un ángulo recto, por lo que podía ver lo que había a su alrededor sin exponer su cuerpo. Asomando apenas la parte superior de su cabeza a la vuelta de la esquina, pudo distinguir la oficina de seguridad al final del pasillo. No había animatrónicos a la vista y todo el edificio estaba en silencio, salvo por los ruidos ambientales de la ventilación. Era imposible saber si Mangle había sabido que Ishiro estaba allí antes, o si era simplemente una coincidencia que estuviera viajando por ese respiradero. Si de alguna manera no lo había notado, estaba a salvo. En ese caso, ninguno de los animatronics estaría buscando a otro humano. Si ese no fuera el caso, y Mangle hubiera sabido que estaba allí, sería mucho más difícil llegar a la salida. Ishiro decidió proceder con cautela, porque si se equivocaba al ser desconocido, le costaría la vida. Habiendo llegado al final del pasadizo metálico, dio su primer paso vacilante hacia el exterior.
No había ningún animatrónico a la vista, ni siquiera Bonnie, y el ventilador todavía soplaba aire hacia la silla de oficina ahora vacía. La primera lo que hizo fue buscar lo que sea que el guardia de seguridad intentaba agarrar antes de que lo secuestraran. Podría ser de usar. Dirigiéndose hacia el lado izquierdo del escritorio, Isidro vio un casco vacío que se parecía a Freddy. No había nada más allí, así que tenía que ser eso. Parecía una tontería que la defensa del guardia nocturno contra los enormes robots que lo atormentaban fuera un disfraz, y además tan débil, pero claro, eran solo robots. Tendría sentido que no pudieran notar la diferencia. Tomando la cabeza vacía con él, Isidro comenzó a caminar hacia el borde del largo pasillo. Los latidos de su corazón se aceleraron ante la idea de intentar llegar hasta ese pasillo sin ser atrapado. Había tantas puertas, tantos lugares para que cualquiera de los animatrónicos pudiera verlo. Solo esperaba que la máscara fuera suficiente. Antes de que pudiera siquiera dar un paso hacia el largo pasillo, escuchó pasos desde la sala de fiestas más cercana a su izquierda. Entrando en pánico, Isidro rápidamente se puso la máscara. Se quedó mortalmente quieto, esperando que lo que fuera que había en esa habitación no pasara por alto. Contrariamente a sus esperanzas, los pasos se acercaron cada vez más y, en poco tiempo, apareció una luz amarilla brillante. Chica animatrónica pasaba junto a él. Ella lo miró por un momento, reconociendo claramente su presencia, antes de continuar. La máscara funcionó, pero el ritmo cardíaco de Isidro estaba más que insalubre. Pero la máscara había funcionado. No podía estar seguro de que funcionaría para todos ellos, pero sí engañó a esta nueva y extremadamente brillante chica. Después de dejar que su corazón cayera desde su garganta hasta su pecho, se giró para dar el primer paso hacia el pasillo. Su respiración se hizo pesada a través de la máscara mientras caminaba lentamente por el pasillo, haciendo todo lo posible por no hacer ningún ruido. Justo cuando pensaba que estaba libre en casa, con la salida a la vista, no se dio cuenta del cubo de trapeador en el suelo frente a él. Entró en él, haciendo mucho ruido y haciéndolo tropezar. El pánico se apoderó de él cuando la máscara salió volando de su cabeza y se alejó por el pasillo. Isidro supo que todo había terminado para él tan pronto como cayó al suelo. Los sonidos a su alrededor cambiaron del ambiente hueco del edificio al gruñido gutural de la laringe rota de The Mangle. Se hizo más y más fuerte hasta que el respiradero más abajo en el pasillo tembló con la presión de las extremidades metálicas golpeando contra él. El rostro blanco y rosado que aterrorizaba a Isidro mientras dormía ahora lo miraba fijamente desde solo un par de metros de distancia, con ambos ojos hueco y negro. Se apresuró a ponerse de pie, pero no logró pasar de una posición sentada antes de que el animatrónico comenzara a arrastrarse hacia él a un ritmo rápido. Extendió las manos instintivamente, como si pudieran siquiera protegerlo. Con ambos ojos cerrados por el terror, al principio no vio lo que pasó, pero sintió un dolor inmenso seguido de una presión aplastante en su brazo derecho. Abrió los ojos para ver las mandíbulas de las criaturas demoníacas cerradas alrededor de su extremidad, la sangre goteaba por todas partes de sus afilados dientes. Su piel desgarrada se agitaba mientras intentaba frenéticamente liberarla. Las lágrimas se filtraron por las comisuras de sus ojos, mezclándose con la sangre del suelo. Justo cuando pensaba que el violento zorro iba a arrancarle el antebrazo, una fuerte campana sonó por todo el edificio. Inmediatamente, la presión en su brazo disminuyó, seguido por los ruidos del metal deslizándose por el suelo, pero antes de que pudiera entender lo que sucedió, Isidro se desmayó por la pérdida de sangre.